Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o la hora que sea desde el lugar de donde te estás conectando. Mi nombre es Jenny González, soy life coach y experta en mindfulness y hoy en Conversaciones con propósito tengo un maravilloso invitado. Él es Jesús Villamizar. Jesús es psicólogo clínico, sexólogo, gerente de salud pública, doctor en educación, doctor en salud sexual y reproductiva. Es director de la carrera de psicología clínica en la Universidad Metropolitana de Quito. Bienvenido, Jesús, que además hoy vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona, nos encanta, como es el apego. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Yenis, gracias por la invitación y a toda tu audiencia que va a tener la oportunidad de ver este programa, donde, bueno, vamos a tocar este tema que yo sé que estoy seguro que a muchos le va a hacer, van a hacer insight, ¿no? Se van a dar cuenta de muchísimas cosas. Decía yo antes de iniciar el programa que el síntoma nosotros lo debemos ver desde varias miradas. Y tal vez el tema que nosotros vamos a hablar hoy es una de las posibles miradas que le podemos dar al síntoma. Y cuando me refiero al síntoma, lo hablo desde el punto de vista de el conflicto que tú puedas tener en tu área laboral, en tu área de pareja, en tu área sexual, en tu área de las relaciones interpersonales. Entonces, es un tema bien interesante. Gracias por la invitación. No, por supuesto, yo estoy súper contenta de tenerte hoy aquí y nuestra amiga en común está loca de ver esta entrevista. Ella me dijo, graben porque yo quiero verlos. Ajá. Diana, Nuestra me querida imagino. Diana, sí, señor. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de apego, vamos a explicarles con palabras sencillas a la audiencia lo que es el apego y por qué influye en nuestras relaciones. Sí, el apego viene a ser, es la relación vincular, ¿verdad? Es el vínculo que tú desde el momento del nacimiento tienes con la figura cuidadora, con la figura eh, cuidadora, protectora. En este caso, debería ser la madre, ¿no? Pero en sustitución de la madre, bueno, siempre va a haber una persona allí que es que debería ser la encargada de darte y suplirte todas las necesidades básicas que requiera como alimento, cobijo, por ejemplo, si tienes frío, aquí está el calorcito, si tienes sed, aquí está el agua, eh, inclusive la forma del amamantamiento, que es el amamantamiento es la consolidación de ese vínculo entre la madre y el hijo. Entonces, ahí tiene que ver el apego, porque fíjate tú la importancia del proceso de amamantar, que es que cuando, lo que genera mayor producción de lactosa en la madre es la oxitocina que se genera a través de esa sensación de amor que la madre siente al tener a su hijo en brazos. Entonces, aumenta la oxitocina y la oxitocina genera la lactosa, mayor segregación de leche. Entonces, fíjate tú lo importante. Y otro elemento importante que nosotros podemos resaltar en los primeros años de vida, que es donde se debería consolidar el apego, ¿verdad? Por eso los 6 primeros años y más importantes son los primeros 6 meses después que el niño es extraído, eh, esa relación vincular con esa figura aproximada. Este, Algunos estudios bien serios, bien eh, serios, han determinado que el apego, los primeros meses de vida van a marcar la historia emocional, va a marcar el equilibrio emocional en ese adolescente y en ese futuro adulto. Entonces, eh, el apego es algo fundamental que nos va a permitir a nosotros lograr el éxito en todas las áreas en las que nosotros nos vamos a desenvolver en la vida adulta, en el campo laboral, en el campo de la familia, yo como padre, yo como hermano, yo como hijo inclusive. eh,
con las amistades, con la comunidad, todo eso guarda relación, tiene una relación directa con el apego. Si fui querido, si fui deseado, si fui en el momento. Por eso es muy importante, Jenice, que nosotros, yo siempre a mis alumnos les digo eh, que es importante conocer nuestra historia. Por ejemplo, si tienen a su mamá y a su papá, pregúntenle a mamita o a papito, ¿por qué tienes ese nombre, no? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Qué los motivó a ponerte Jenice? Inclusive conocer eh, en, en qué estado emocional estaba tu mamá y tu papá en el momento que tuvieron ese acto sexual, el cual se fecundó ese óvulo y ese espermatozoide. Eso tiene un componente. Eso tiene un componente. Entonces, porque ahí tú vas a ver si fuiste producto de un error, te fuiste a la discoteca y el primer chamo que, ¿verdad? Estuviste con él y de esa encuentro fortuito quedaste embarazada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si evidentemente esa madre no estaba preparada para estar embarazada en ese momento, evidentemente ella va a haber un proceso de rechazo. Entonces, ya cuando el niño es extraído, en muchos casos, la madre presenta esta dificultad vincular con el hijo, después que nace. Wow, sí. Espérate un segundito. Qué interesante todo eso que mencionas. Fíjate, o sea, que no es solamente el apego desde el punto de vista de la familia, o sea, esa conexión que tenemos con nuestra familia, con nuestros primeros cuidadores, que en este caso pues sería la mamá o también el papá y otros familiares, sino que también tiene que ver con la manera como nos relacionamos con otras personas de nuestro entorno, ¿no? Pero principalmente se forma en la infancia. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es muy importante nosotros preguntar a nuestros padres si yo fui deseado, si a mí me planificaron. ¿Cómo fue el momento de mi nacimiento? Si hubo fiesta, si estaban esperándome, todo eso va a influir, inclusive en el desarrollo y la fluidez. Por eso es que nosotros vemos a personas que dicen, "Ay, pero tú sí eres sortaria". Entonces, muchas veces vemos personas que como que en la vida se les facilitan más las cosas, ¿no? Y a otros se les dificulta más lograr los objetivos. Entonces, uno le dice coloquialmente, ay, pero es que fulana es sortaria. No, cuando nosotros vemos los antecedentes perinatales, los antecedentes personales de esa persona, nos damos cuenta que tal vez fue la primera hija o el primer hijo y que nació dentro del matrimonio y que aquello fue bombas y platillos, ¿ok? Los tíos, la abuelita, los primos esperando ese nacimiento. Y eso, de alguna manera, marca el que tú fluyas, que las cosas que el universo, digamos así, o que la vida se te presenten las cosas de mejor manera. Entonces, ya llegas marcado, llegas como con una marca, llegas como ya con la corona puesta. Como decían en Venezuela, nació enmantillado. Ajá, exacto, sí. Entonces, fíjate, el apego, que es la vinculación con esa figura de seguridad, de protección, el tener el apego seguro como John Bowlby, quien hizo grandes estudios en la Segunda Guerra Mundial con niños que en la Segunda Guerra Mundial quedaron huérfanos porque sus padres murieron y estos niños fueron institucionalizados. Él descubrió que la mayoría de estos niños no llegaban, no resistían, ¿no? Y otros estudios también demuestran que el niño que está en un proceso que nace prematuro, tú sabes que lo colocan en, Incubador. en el área neonatal ahí va a pasar unos días mientras los órganos internos se terminan de madurar. En este caso los pulmones, algunos órganos que no están todavía maduros. Estos ni
y algunos estudiosos están proponiendo en la actualidad que ese espacio, esas horas que el niño dura en esa incubadora, esté en los brazos de la madre, ¿ves? Porque el niño se madura de manera más efectiva, no siente el abandono. Porque claro, por más que él tenga el cuidado médico de enfermeras especialistas y médicos especialistas en el área, quienes van a, no es igual, porque estando en el seno de la madre, él va a sentir la caricia, va a sentir la vocecita de mamita que le está hablando, va a haber una estimulación que va a acelerar el proceso de maduración de sus órganos. Y unido a eso, el, el, la seguridad afectiva, ¿ok? Entonces, eso es bien sí. importante. Fíjate que te mencioné que estamos leyendo el libro de Marian Rojas Estapé en el club de lectura y justamente ella menciona este estudio de los niños que estaban institucionalizados después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella habla de su propio caso cuando ella tuvo uno de sus hijos y lo mandaron a la incubadora y ella se sentía muy triste, ella lloraba, o sea, enseguida, porque no tenía el niño. Y entonces ella pidió, de paso ella estaba un poquito delicada, pero pidió permiso y una enfermera la llevó a donde tenían al niño en la incubadora y ella metió la mano y ella empezó a acariciar al niño. Y una vez que tenía ya unos segundos acariciando al niño, ella se quedó completamente tranquila. O sea, ya cambió el estrés por oxitocina y todo empezó a fluir. Sí. Y yo me acordé de cuando yo tuve a mi primer hijo y mi primer hijo, cuando a mí me dan de alta con el niño, al día siguiente o los 2 días, no recuerdo, se pone amarillo, le da la ictericia. Pero estaba muy alta la bilirrubina y lo hospitalizan. Pero el hospitalizado era él, yo no. Entonces a mí me iba dando de todo, o sea, a mí me dio de todo, porque tenía que dejarlo en la incubadora ese con las lámparas que le ponen y yo no podía dormir allí. Entonces yo tenía que ir, quedarme todo el día, yo lo amamantaba y después regresaba en la noche a mi casa. Esas eran las noches más horribles de mi vida. O sea, yo entiendo perfectamente esto de lo que están hablando, que yo lo sufrí como mamá, pero también eso debe tener algún efecto en el niño. Fíjate, Denise, y gracias a Dios, tal vez, no sé cuál será el estilo de personalidad de tu hijo, pero el haber prolongado, porque había una intermitencia de cubrir la necesidad básica que era el hambre, porque tú ibas, satisfacías la necesidad básica de hambre y te retirabas, ¿ok? Entonces el niño percibe una ambivalencia afectiva, ¿ok? El niño puede desarrollar en la etapa adulta un trastorno límite de la personalidad. Se va a manejar, se puede manejar en los dos escenarios, en el escenario de la escasez y en el escenario de la abundancia, pero nunca mantiene el equilibrio. O es posesivo al extremo, ¿verdad? Puede estar en la bipolaridad. Un momento está en lo excesivo de la posesión o al otro polo de el desapego, o sea, el soltar, el ya no me importas. Entonces, ¿por qué? Porque los seis primeros meses de vida del niño es fundamental porque el niño percibe el abandono. Y si él a la hora de necesitar cubrir cualquier necesidad no está, ¿verdad? Sino que llegó de manera introspectiva, le genera a él inseguridad, problemas de autoestima, problemas de abandono. Es ese adulto que de alguna manera nosotros vamos a tener que se apega a las relaciones así sean dañinas, porque ya una vez se percibió abandonado.
claro. Bueno, no, afortunadamente él está bastante estable, ¿no? Yo digo que todos, digo yo, me corrige usted, doctor, si estoy en lo correcto, ¿no? Pero yo digo que todos de alguna manera tenemos algo, pues que aunque hayamos venido de familias perfectas o muy bien elaboradas, todos tenemos algo que no hemos cubierto. Mira, Todos tenemos algo de la infancia ya. mira, es que la perfección no existe. Lo que sí nosotros debemos buscar que nuestros hijos en etapa adulta sean funcionales. Eso sí. ¿Ok? Que nuestros hijos sean funcionales. ¿Qué es funcional? Que tú funciones como pareja, que tú seas funcional en tu campo laboral, que tú seas funcional, funciones como hijo, funciones como padre, que también funciones en el área sexual. Entonces, eso sea, no perfección, porque la perfección no existe. Acuérdate, ¿por qué no va a existir la perfección? Porque es que yo tengo que compartir con con factores externos. Y los factores externos no pueden dar la respuesta que yo necesito dar. Es impredecible. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso de relaciones que el ser humano tiene, está el ego inmerso. Entonces, el ego, que está cargado de mucha dopamina, que que necesita es placer, que necesita que le den, que necesita dame, que pide mucho, que demanda mucho, este, ahí está el ego. Entonces estamos y más aún con todo en el modernismo y en la época moderna, eh, ahorita, donde se nos está vendiendo un estereotipo en el que pareciera que está el estereotipo social, el estereotipo comunicacional, está basado en el ego. Entonces, el ego nos lleva a nosotros a tomar decisiones, nos lleva a nosotros a vincularnos como de manera funcional o de manera conflictiva, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar? Evidentemente, una persona que fue deseada, planificada, que tuvo a mamá, papá, independientemente de que papá esté separado de mamá, pero tuvo un papá presente, ¿verdad? Este, que llega a la etapa adulta puede funcionar, puede funcionar bien, puede, ¿verdad? Pero hay ese componente, como le digo yo, que es nuestro principal enemigo, si no lo sabemos administrar, que es el ego. Al ego hay que saberlo administrar y hay que hablarle y hay que decirle, eh, hay que centrarlo, al ego hay que centrarlo, porque el ego trabaja con las tres estructuras del análisis transaccional, que es el yo adulto, el yo niño y el yo padre. Entonces, ¿qué pasa? El padre es enjuicia, el padre castiga, el padre juzga. Perseguidor. Ajá. Y tenemos al niño que se mueve en el ego, que lo que quiere, malcriado, que lo que quiere es pedir, que cree que el mundo gira en torno a su alrededor, ¿verdad? Entonces tenemos que centrarlo con un yo adulto, que es el mediador entre el niño y el padre. Entonces, este, es complejo lo que estamos viviendo ahorita, pero sí es muy importante nosotros llevar un mensaje a la juventud, a través de nuestros conocimientos y orientarlos a que mujeres y hombres que van a ser futuros padres, eh, primero que traten de resolver sus propios procesos, ¿verdad? Que resuelvan, que traten de llegar al origen del síntoma, que también conozcan los antecedentes personales de la persona que los está frecuentando, que los está cortejando. Y sobre todo, que eh, ellos estén preparados de manera consciente para dar ese paso de ser papá o ser mamá. O sea, aquí estamos hablando de entrar en conciencia, de darnos cuenta, de Sí, saber cuál es nuestra realidad hoy, saber lo que nos pasó, de dónde venimos, qué es esto que está ocurriendo hoy conmigo,
que a veces a lo mejor no sé lo que es, saber de dónde vino, Exactamente. un poco Y, para poder manejarlo, si fuera posible, por supuesto, con un profesional, ujú. sería lo aconsejable. Sí, sí, sanar, Jenny. Hay muchísimas, hoy día los medios de comunicación, las redes sociales, pues hay personas que están compartiendo sus conocimientos, sus herramientas. Entonces, pues, hay que hacer el llamado para que, pues, tomen esa iniciativa de buscar esa ayuda para romper con maldiciones generacionales, con lealtades invisibles, con el trabajar el perdón y el rencor, ¿verdad? Que es tan dañino para que nosotros podamos fluir, para mejorar las relaciones con mi papá que me abandonó, porque y navego en el rencor, el papá marca la prosperidad y las finanzas en tu vida. Entonces, ¿cómo quieres que te vaya bien si tienes una mala relación con papá? Entonces, este, muchas series de cosas, ¿no? Muchos elementos. Entonces, porque al final del cuento, Jenny, es que nosotros debemos buscar cada vez más ser mejores, mejores seres humanos. Definitivamente, esa es la meta de todo ser humano. O sea, poder, como tú dices, funcionar en la familia, en el trabajo, con uno mismo, en fin. Entonces, estas personas, de acuerdo a los diferentes tipos de apego, yo sé que a lo mejor el tema es extenso, pero si nos pudieras resumir un poco lo que es el apego inseguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el Claro, apego sano, saludable. sí. Cuando nosotros hablamos de apego inseguro, Jenny, nosotros hablamos de que hay un rechazo. Hay una inconsistencia, hay negligencia por parte del cuidador. Hay una negligencia por parte del cuidador porque el cuidador está y no está. Fíjate tú, nosotros ahorita estamos en no solamente la era de la egomanía, sino la era de la histeria. Cada vez somos más histéricos. Las mujeres que primero ya no quieren ser madres porque sus cuerpos no se les dañe, ¿no? Porque buscando la perfección. Ajá. Entonces, si por error llegan a quedar embarazadas, también la misma dinámica de trabajo, a ti te dan unas horas para que vayas a dar amamantamiento al niño, pero te devuelves. No hay una calidad en el vínculo, porque tú vas a cumplir una necesidad básica, ¿verdad? Entonces, eso puede generar, ahí hay un apego inseguro, ¿ok? Porque hay poca escasez de la sobreprotección, hay inconsistencia en la calidad afectiva, es decir, cada 2 horas vienen y me dan cariño, ¿no? O siento cariño verdadero. Entonces, eso va a generar un apego inseguro que se traduce luego en etapa adulta en miedo al abandono, en ansiedad excesiva. Las personas, ahorita hay una crisis de ansiedad a nivel global, Lo sé. lo sabes. Entonces, hay una ansiedad excesiva que ya estamos llegando a lo que se llama pánico, crisis de pánico. Últimamente he atendido muchos casos de crisis de pánico. Ajá, pero cuando nosotros revisamos los antecedentes, los antecedentes del síntoma, la etiología del síntoma, nos damos cuenta que fueron personas abandonadas, que su papá esto, que ya vienen de 2 y 3 abandonos de parejas, que también fue abandonada por mamá, que fue abandonada por papá, que la crió su abuela. Eso repercute de alguna manera en su baja autoestima, en aumenta la dependencia en esa relación, así sea dañina, ¿verdad? Y sobre todo, Jenice, la expresión de las emociones. Esa persona que le cuesta expresar emoción tiene que ver con el apego inseguro, ¿ok? El aislamiento, problemas de conducta, trastorno de personalidad antisocial. Las cárceles están llenas de jóvenes Qué triste. y tienen que ver porque niños fueron abandonados, hubo negligencia en el momento del cuidado, de la protección y fueron abusados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del apego ambivalente, igualmente percibe respuestas inconsistentes, ¿ok? A veces sí, a veces no, a veces lo veo a la cara, ahorita le di un golpe, lo maltraté sin justa causa y después vengo al rato y le doy afecto.
y le digo, te amo, hijo, perdóname, no sé qué. O sea, esa ambivalencia, esa bipolaridad, ¿ok? Y el apego desorganizado, ¿verdad? Que viene dado por experiencias traumáticas de violencia en la casa, los padres que se maltratan, que hay violencia verbal, que hay violencia física, que hay, hoy se fue mi papá, o escucho en casa, mi papá se va, se fue, a la hora volvió, la mamá, la mujer, la señora lo fue a buscar, vente, o sea, hay una relación vincular muy desorganizada, ¿ok? No hay estabilidad. No hay estabilidad. Entonces, este, es muy poderoso eso para nosotros tener adultos sanos, para nosotros tener adultos equilibrados, ¿verdad? Y como le llamo yo, adultos altamente funcionales. Es muy importante que construyamos ese apego seguro en nuestros hijos. Y eso se da Excelente. los primeros años de vida a través de la calidad, del afecto, a través de la calidad del alimento que le doy, a través de la calidad del abrigo que le doy, a través del tiempo que yo le doy a él para escucharlo, para verlo, para acostarme con él a ver una película, para ponerme con él a ver sus comiquitas que tanto le gusta, para darle tiempo para prepararle a ese niño lo que a él le gusta, no es lo que yo quiero que él coma, es lo que él desea comer. Claro. Es increíble. Y cómo de alguna manera, de acuerdo al tipo de apego que ellos tienen, les cuesta o no relacionarse, no solamente a nivel de pareja, sino a todo tipo de relaciones, a nivel de pareja, a nivel de laboral, a nivel con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo. Entonces, porque no hay manera, si no tengo un apego saludable, si no tengo un apego seguro, no sé cómo relacionarme de manera adecuada con el que tengo al lado. Claro, claro. Y fíjate tú, Jenny, que eh, hasta algo tan sencillo. Cuando yo he cambiado de número de teléfono, bueno, yo he tenido números de teléfono, yo sí he tenido 4 números de teléfono, es mucho, incluyendo porque me vine, pues. Pero hay personas que te cambian de número a cada rato. Sí. Hay personas que te cambian de escenarios laborales a cada rato. Mira, te voy a comentar algo que ni bueno ni malo. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque estamos hablando del apego. Esta es mi cuñada. Mi cuñada estaba trabajando en una compañía X y hace unos días, esta es la época de las graduaciones aquí, las graduaciones de los niños que van de lo que en Venezuela es el ciclo básico diversificado, ciclo básico el diversificado. Ese es el caso de mi sobrino. O los que van de primaria para el ciclo básico y los que van del ciclo básico al diversificado y bueno, todo eso. Y los que salen del high school. Mi sobrina tenía su graduación del ciclo de lo que es middle school para el high school. Y ella, mi cuñada, avisó en el trabajo que ese día no iba a ir porque su hija tenía la graduación. Y en el trabajo le dijeron, lo siento mucho, pero no puedes ir. Y ella agarró y dijo, lo siento mucho, pero ustedes son temporales, mi hija es para siempre. Y ese mismo día renunció. Ah, claro. Yo me quedé así de que, wow, o sea, yo no sé cómo hubiera reaccionado yo, pero en realidad me encantó lo que hizo, porque es verdad, o sea, el trabajo es algo temporal, Y tus si te hijos das son para cuenta, siempre. los problemas de salud mental que tiene Estados Unidos son grandes. Y es por la forma tan rígida, tal vez, tan, tan máquina, tan desinhumana, Ujú. ¿verdad? Que el sistema norteamericano ha dejado de un lado
lo humano, porque ese es el sistema norteamericano, por lo que he leído y experiencia de otras personas, este, se maneja de esa manera, ¿no? Porque para ellos lo que les importa es la producción, ¿ok? Claro, Entonces, pero es que hay maneras siempre. O sea, yo también tengo un trabajo y en mi trabajo, afortunadamente, hay cierto tipo de flexibilidad. O sea, hay cosas que yo como ser humano tengo que atender de mi vida personal. Lo que tengo es que, por supuesto, avisar. Pero hay compañías, sobre todo ella trabajaba en una compañía donde hay vehículos, un dealer de vehículos, y es producción, es lo que tú dices. sí, la cantidad Entonces, de ventas, tiene muchas cosas que pagar, pagar impuestos, pagar, tú pero sabes, ¿no? igual, o sea, la parte humana siempre que tiene que estar presente, Y definitivamente. claro, y fíjate tú, Jennings, cuando nosotros vemos pacientes o clientes, como le pueden llamar los coach, Ujú. este, mm, normalmente el paciente verbaliza muchos se perciben que no han sido queridos, ¿no? Entonces, yo siempre les busco el lado, porque hay que buscar el lado positivo de lo malo. Entonces, Siempre. yo les mando una tarea. Yo les mando a buscar la próxima sesión, no sé cómo van a hacer, pero me van a traer un álbum familiar. El álbum que está metido, porque ahorita el álbum se convirtió en esto, en los teléfonos, ¿verdad? Pero hace muchos años la gente mandaba a sacar sus fotos y a guardarlas en sus álbumes, ¿no? Bueno, lo importante es buscar ese libro dorado. Ese libro dorado que son las historias y las vivencias nuestras, porque ahí está reflejado realmente y ellos conectan con lo que tenían años que no habían conectado porque eso estaba guardado. Entonces él se piensa a dar cuenta, ay, pero si es verdad, mi papá estaba aquí en el primer añito, mira, aquí estoy yo, mira, mi papá lo tengo al lado tomándome la piña, mira, aquí en esta otra, mi primera comunión. Entonces ahí empiezan a darse cuenta de lo importante que ellos han sido dentro de ese sistema. ¿Por qué? Porque es que es lo que yo debo buscar. Yo debo buscar que ellos se sientan que sí han sido amados, que sí han sido queridos, que no como el ego de ellos quiere, porque es el ego el que Claro, te pide y con pelos y señales cómo es que yo quiero y si no es así, entonces fui mal querido. Entonces, es darle esa visión totalmente distinta para que ellos recuperen su verdadero sentido de la vida, de que la vida de ellos tiene un sentido aquí. Y entonces se van como que con otra percepción distinta. claro, ¿Ok? Entonces, eso es algo bien, bien importante que nosotros, y que guarda relación con el apego, que guarda relación de que sí estuvieron conmigo a mi lado, que sí me querían tanto, que sí me celebraban mis cumpleaños, que sí, mira, me colocaron este vestido blanco para mi primera comunión con un lacito. Todo eso, cada detalle de esa vestimenta estuvo impregnada de amor, de afecto. claro, claro. Porque es lo que tú dices, no es solamente el hecho, sino cómo un individuo percibe ese hecho. Exactamente. Pero qué bueno que se puede ir a la fotografía. Los que tienen la fotografía o los recuerdos de otras personas. Eso me Sí, encanta ese ejercicio que tú me estás diciendo de hablar con la familia acerca del nombre, ¿no? Te sí, fuiste, sí, ajá, ahora sí. es muy importante, Jenice, porque fíjate tú algo que me sucedió hace poco. Cuando yo llegué al Ecuador, yo tenía unos amiguitos que eran de preescolar y eran nuestros amiguitos de mi hermano y mío, nuestros como amiguitos, ¿no? Y esa familia con nosotros éramos muy cercanos. 40 años después, me llegó una foto a mi WhatsApp, porque uno siempre, tú sabes, no, que yo tuve un papá, pero mi papá era esto, nunca fue, era proveedor, papá proveedor, pero no proveía afecto. Pero bueno, sí me daba el vestido, me llevaba al colegio, me pagaba el transporte, ajá. Y me llegó una foto en la que yo estaba en preescolar y era época de diciembre. Y yo, tú sabes que a uno le encantaba ofrecer la torta. ¿Quién que trae la torta? Entonces, bueno, nosotros siempre
y en esa época el que ofrecía la torta era el que tenía real, porque no todo el mundo podía llevar la torta. Que va a traer Entonces, vasos y platos. paso y plato. Entonces, bueno, en esa foto, en tres fotos que me envió estaba mi papá. Y yo dije, mira, qué interesante aquí, ya yo adulto, me llenó de muchísima satisfacción ver a mi papá compartir en tres fotos ese momento que era despedida de año del colegio y él estuvo con nosotros allí en ese compartir. Entonces, eso me permitió a mí ver a mi papá de otra manera, Qué bueno, qué interesante, ¿no? muy interesante. Sí. Bueno, mira, qué bueno toda esta conversación. Yo creo que vamos a tener que tener una segunda parte. Todavía no sé cuándo, pero vamos a tener una segunda parte, porque este tema es profundo, pero es muy bonito. Es muy Sí, bonito. Qué bueno que la gente pueda aprender de, de esto que tú nos estás mostrando, de nuestras experiencias, de las historias que contamos, porque también mucho de lo que decimos, ellos pueden entender cómo relacionarlo con su propia vida, ¿no? sí, y Jenice, y algo bien importante, y como mi área es una de mis áreas que más investigo es la sexualidad, cómo el apego influye en nuestra sexualidad. Y ahorita nosotros vemos que el apego, los problemas de apego se han agudizado en los últimos tiempos porque lo podemos ver en la realidad. Cuando nosotros hacemos estudios de salud pública y Ujú. vemos los estudios epidemiológicos o por lo menos de salud mental, eh, y nosotros los escuchamos, por ejemplo, cómo se relacionan ahorita la gente joven. La gente joven no se quiere vincular. La gente joven llega al sexo, pero no hay afecto, no hay vínculo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con los problemas de apego. O se crea el vínculo después. O Y, se, de, y o se crea el después, vínculo, no queremos responsabilidad. Cuando veo mucho la gente joven ahorita, este, eso, pues que o utilizan el sexo como una forma de relacionarme, o sea, de sentir, o sea, mi pareja no tiene problemas de comunicación, no se comunica, pero nos comunicamos muy bien es en la cama. yo he visto mucho es la comunicación a través de los mensajes de texto. No soy, o sea, lo tengo al lado y no soy capaz de decirle, mira, fulano o fulana, A, B y C. No, le mando un testamento por un mensaje de texto. Sí, Entonces yo le digo, pero ¿por qué no se lo dijiste? No, es que no me oye. Entonces una falta de comunicación increíble. claro, Sí. claro. Pero fíjate, los problemas de apego tienen que ver con los problemas de comunicación, el no expresar mis emociones, el proceso de empatía, Ujú. lo que me cuesta a mí, el que cuesta que la persona se ponga en tu lugar, tiene que ver con el problema de apego. Yo no puedo dar algo que yo no tuve, algo que no tengo. No puedo dar amor porque a mí que no conozco el amor. No me lo dieron. ¿Ok? ¿Cómo le voy a dar protección a mis hijos? ¿Cómo voy a ser figura presente como padre en unos hijos que tengo en diferentes mujeres cuando a mí me desprotegieron y aquí estoy? O sea, a mí no me faltó eso, porque eso lo dicen muchos padres en mi consulta. Cuando yo los cito, ¿no? Los cito de manera obligada que acudan a consulta. No, pero es que a mí, yo no conocí a mi papá y aquí estoy. Ajá. ¿Y qué eres? A ¿Qué mí eres? me dieron con la chancleta y aquí Ah, estoy. No exacto. tengo ningún trauma. Ajá, exacto. Entonces, para ellos están perfectos, pero resulta que son infelices, no han logrado objetivos en la vida, no son prósperos, están solos, cabalgan de relación en relación, o sea, una vida, una desorganización, ¿verdad? No hay Claro. gerencia de vida. Entonces, y eso tiene que ver con las relaciones vinculares, cómo me vinculé, mi proceso de vinculación en los primeros años de vida. Y después, porque también eso es algo que yo le digo mucho a los clientes. Yo le digo, ok, tu papá fue X, Y o Z, pero eso fue cuando tú tenías ¿cuántos años? 10. ¿Y ahorita qué edad tienes?
O sea, todavía tu papá te trata de esa manera. O sea, ¿qué puedes hacer hoy con eso y con lo que viene en adelante, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, yo a veces me pongo, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en la guerra de Irán, en la guerra de Rusia con Ucrania, el proceso migratorio de más de 8 millones de personas que abandonaron sus hogares para irse, que abandonaron Venezuela. El Ecuador tiene también un alto índice de migración. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está la salud mental de estos niños que están siendo abandonados porque sus padres tuvieron que salir a obtener mejores recursos para darles a ellos vestido, comida, pero no está el afecto, no está la protección, ¿ok? No está el sentarme con él a comer, darle o sea, los problemas de salud mental van a ser mayores. Y aquí ahorita hay un problema adicional y es el hecho de que muchas personas que han inmigrado, algún miembro de la familia los han deportado. Entonces la familia se rompe. Queda un cuidador con los niños. A veces es la mamá la que deportan, a veces el papá, y se quedan aquí esos niños con esa tragedia, de verdad. Yo lo veo mucho en el trabajo, que los trabajadores sociales me dicen, deportaron al papá de este niño, deportaron a la mamá, y son temas bien, bien duros. Aquí hay muchas organizaciones sin fines de lucro tratando de apoyar desde lo que se puede, pero a veces desde lo que se puede es tal vez recomendarle a la familia que se vayan todos, con buscarles un pasaje para reunificar a la familia cuando es posible. Pero a veces no es posible porque ya la gente tiene vida aquí, tiene viviendas, tienen trabajo, tienen estudios y de pronto muchas de esas personas que viven en países como El Salvador, México, Honduras, eh, ¿cómo se llama? Guatemala, que son países donde las condiciones de vida son completamente diferentes. ¿Qué hacer ellos allá? O sea, es complicado. Es Muy una complicado. situación muy, muy difícil. Sí, y es un problema global, es un problema eh, que los políticos también se han deshumanizado, ¿no? Y ahí está inmerso también el ego. El ego, mientras más poder tengo, más quiero, necesito más poder. Este, sí, es una situación bien compleja porque, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Sin hacer alusión personal pero él cuida los intereses de los Estados Unidos, no le importa si en este momento están siendo violadas mujeres en Ucrania, si en Irán están muriendo niños, ¿verdad? Y que esos niños tienen unas familias y que les duelen esos niños que están siendo ahorita bombardeados por... O sea, es una situación bastante difícil, Compleja. muy compleja, muy compleja. Así es. Pero bueno, nosotros aportando aquí nuestro granito de arena para apoyar a esas personas que nos escuchan, que agarren un poquito de lo que hemos hablado aquí, que hay que trabajar el darse cuenta, hay que trabajar el poder buscar ayuda cuando sea necesario y poder trabajar ese estilo de apego que tuvieron de niños para ser adultos funcionales. Ajá. De eso se trata, Jenny. Gracias, Jenny, por la invitación No, a tu gracias a ti. audiencia, esperando que se sumen y muchas personas, miles de personas se suscriban a tu canal. Debo agradecerte a ti personalmente porque te he venido siguiendo tu trabajo, esa gotita de amor, esa gotita que a través de tu contenido le llevas al mundo y que muy refrescante, muy fresca tu contenido, que alegra la mañana, que alegra la tarde de muchas personas que ahorita están tal vez decaídos por cualquier situación y ese aporte que le estás dando. Y lo más importante es que eh, has conseguido tu propósito de vida, lograste conectar con eso, entendiste que comunicas bien, lo estás desarrollando, conectas con las emociones de las personas y eso es lo que todos los seres humanos debemos buscar.
cuáles son los dones que Dios nos dio. Así Esa es es. otra tareita que ustedes deben, que les invito a que busquen cuáles son los dones que les dio. Los dones de sanación, los dones de la palabra, los dones del canto, los dones de bailar, el don de la poesía, de escribir. Eso es algo que nosotros debemos descubrir. Nosotros no podemos andar en la vida con cegueras, ¿ok? Tenemos que tener los radares encendidos para saber en qué área cuáles fueron los dones que Dios me dio y por allí pues encaminar mis objetivos en la vida. Claro, nuestra misión de vida, así es. Muchas, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos están viendo, a los que nos van a continuar viendo y por supuesto recuerden de regalarnos un like, comentar, compartir y suscribirse al canal para que sigan más contenido como este. Un abrazo grandote, Jesús, que tengas una feliz y maravillosa noche. Igualmente. Y si este video te gustó, recuerda suscribirte, comentar y compartir. Que tengas un feliz y maravilloso día.